Ahí está Esteban. Listo. Ya entra él y estamos todos. Genial. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? Bien. Perfecto. Muy Sí, todo bien. bien. ¿Están contentos? Eh, Sí. Bueno, aguanten 40 minutos más, dale, y terminamos la semana. Y Sí, después nos queda el lunes y listo, y terminamos todo. bien. Bueno, estábamos terminando las construcciones de preposición más acusativo. Vamos a seguir con eso ahora, a punto de terminar la primera hojita, ¿saben? Ahí volvemos a donde estábamos. Bueno, una obvia, post-mortem, después de la muerte. Post-rem sería, esto depende del contexto, podría ser muchas cosas, pero en general, como se lo usa, es después del conocimiento. ¿Mm? Literalmente, post-rem quiere decir después de la cosa, pero lo que significa habitualmente es después de conocida la cosa, después de haber encontrado la cosa, después de haberla manchado. Y finalmente lo que nos queda es postscriptum, PS, que es como deberíamos llamar a lo que le ponemos postdata, ¿no? Postdata es después de la fecha, pero postscriptum es literalmente después de la escritura o después de escrito, simplemente. Entonces ahí sí, yo escribo una carta, un mail, y me acuerdo de algo antes de mandarlo y pongo PS, postscriptum, y agrego lo que quiero. Vamos ahora a unas construcciones de acusativo más infinitivo, más genitivo, perdón. Bueno, no importa esto, no tiene que importarles tanta la precisión del asunto. El primero es el lema de los jesuitas. Por lo tanto, Dei debería ir con mayúscula ahí, Dios. Ad maiorem Dei gloriam, esto se encuentra así, AMDG, y a veces se encuentra AMGD, menos frecuentemente, pero también. Sería para la mayor gloria de Dios. Los jesuitas, que son una comunidad muy estudiosa y que siempre han sido muy inquietos intelectualmente, sostienen que todo lo que ellos han trabajado, sobre todo en la evangelización, en la enseñanza de oficios, de profesiones, de idiomas, eso siempre lo hacen y lo han hecho ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Luego tenemos ad usum delfini, que significa para uso del delfín. Bueno, primero, ¿quién es el delfín? El delfín es el hijo del rey. Es el hijo del rey. Y concretamente es el hijo de Luis XIV, o sea, Luis XV. Luis XIV tenía un grupo de intelectuales y de escritores y profesores que trabajaban para él y que censuraban los libros y quitaban entonces las partes inconvenientes o problemáticas e imprimían una nueva edición del libro que decía ad usum delfini, para uso del delfín. El chico podía leerlo ese. Si un libro no decía ad usum delfini, no se lo dejaban leer. Bueno, no sé si sirvió de mucho. Luis XV fue un rey bastante desastroso,
no tanto como su hijo, pero bastante desastroso. Y por último, per saecula saeculorum, ustedes lo conocerán en la versión más facilonga de per secula seculorum, pero saecula saeculorum, por los siglos de los siglos. Creo que en el credo está al final de la oración católica llamada credo, tenemos ese per saecula saeculorum. Viene ahora genitivo más una preposición. En este caso la palabra en genitivo es artis, gratia, la preposición está al final. Por el arte, artis gratia. Si se fijan en cualquier película de la Metro-Goldwyn-Mayer, donde aparece el león rugiendo al principio, arriba dice artis gratia, por el arte, o ars artis gratia, que sería el arte por el arte. Puede ser que uno encuentre eso, ars artis gratia. Abajo, eg, muy usado, pero que ya casi nadie sabe de dónde viene ni qué quiere decir, es exempli gratia. O sea, por ejemplo, eg. Y arrancamos con la hojita 2. Preposiciones más palabras en ablativo. Bueno, algunas son muy fáciles, muy evidentes. Aba eterno, desde la eternidad. Desde lo eterno sería. Ab initio, desde el principio. A contrario sensu, suponiendo la palabra sensu, o a contraris, sería por el contrario. Si pensamos que debería estar la palabra sensu, en sentido contrario, podría ser. Y si lo tuviéramos a contraris, no hay manera de poner eso en castellano, porque contraris está en plural, ¿no? Por los contrarios, no, quiere decir lo mismo que en singular, por el contrario o en sentido contrario. Ab abrupto es abruptamente, súbitamente. Ab íntegro, por entero, o sea, íntegramente. Ab intestato, esto se usa en derecho de familia, quiere decir sin testamento. Los abogados que se dedican a sucesiones siempre abren causas que se llaman fulanito de tal, ab intestato, sin testamento, y entonces se trata de ver a quién le correspondería heredar dentro de la familia cercana, los que se presenten, etcétera, etcétera. Aborígine, desde el origen. Luego tenemos una construcción un poco más larga. Muchas veces se usa ab ovo, desde el huevo, para decir lo mismo que aborígine, ¿no? Desde el origen. Pero la expresión como la usaban los romanos quiere aludir a una comida desde el principio hasta el final. Entonces, ab ovo usque ad mala quiere decir desde el huevo hasta la manzana. O sea, hasta el postre quiere decir, ¿no? El huevo es aquello con lo que se empezaba la comida
y la manzana el postre. Entonces, desde el huevo hasta la manzana. Quiere decir, por lo tanto, igual, de principio a final. Acá hay un error, miren, en el siguiente dice abutracue partes y es abutracue parte, sin la S final. Sin la S final. Sería de ambas partes, o de una y otra parte. Eso sería, porque eso quiere decir la palabra que está en el medio, ¿no? Cada cual, uno y otro, quiere decir. A die, bueno, desde el día. A divinis, podría ser en o de las cosas divinas, o sea, las cosas referidas a las divinidades, a los dioses. A fortiori, se usa mucho en argumentaciones, quiere decir con mayor razón, de manera más fuerte, de manera más contundente, sería. Luego, a latere sería de costado o de cerca. De esa palabra proviene lateral, por ejemplo, ¿no? A limine, desde el comienzo. A novo, desde lo nuevo. A posteriori, posteriormente. A priori, antes. El acrónimo que sigue, AUC, AUC, procede de ab urbe condita, ¿no? Que literalmente quiere decir desde la fundación de la ciudad. Escribo la palabra ciudad con mayúscula acá, porque no es cualquier ciudad, es Roma. ¿Mm? En general, cuando los romanos, uy, ¿qué pasó acá? Cuando los romanos hablaban de Roma, llamaban a eso, Roma, la urbs, la ciudad. La palabra urbs, en teoría, quiere decir ciudad, por lo tanto se podría aplicar a otras ciudades que no fueran Roma. Pero los romanos eran como los exalumnos del Nacional Buenos Aires, que dicen el colegio, y no hay otro. ¿Cómo? Hay 150.000 colegios. Bueno, ellos decían la urbs, y eso era Roma. No podía ser de otra manera, ¿no? ¿Qué quiere decir desde la fundación de la ciudad? Bueno, se imaginarán que nadie sabía que iban a ser Cristo en un momento dado y que eso iba a ser el año 1, ¿no? Entonces, ¿cómo medían el tiempo los romanos? Lo medían desde el día que se fundó la ciudad. Como nosotros dijimos que ese día fue establecido por los historiadores, y primero por los sacerdotes y luego por Tito Livio y por los demás historiadores, ese día habría sido el 22 de abril del 753 a.C. Bueno, ese año, el 753 a.C., es el año 1. Por lo tanto, en un texto de un historiador latino, uno va a encontrar que tal hecho sucedió en el año 746 desde la fundación de la ciudad. La cuenta que hay que hacer es 753 menos 746, bueno, la diferencia que da es 7, eso pasó en el año 7 a.C. Y si dice que pasó
en el año 800 desde la fundación de la ciudad, bueno, son en el año 47 después de Cristo, y así. Bona fide, de buena fe. Dos palabras distintas, aquí palabras que están en ablativo, sin preposición esta vez. Buena fe, de buena fe, o con buena fe. De ahí el nombre del lugar donde se compra café, ¿no? Yo soy cliente de Bona Fide. Viene ahora Ceteris Paribus. Es una expresión que se usa también en lógica o en lógica matemática. Ceteris Paribus sería quedando iguales las demás cosas. O sea, cambiando una variable, pero dejando todas las variables sin tocar. Todas las demás variables sin tocar. Quedando iguales las otras cosas, las demás cosas. Increscendo, que así debemos pronunciarlo, ¿no? En latín, no a la italiana, nada de crescendo. Increscendo sería creciendo, aumentando. De dicto, de la palabra, de la palabra no, de palabra, de facto, de hecho, de iure, de derecho. Estas las tienen porque son más o menos conocidas. De plano, de forma evidente. El adjetivo planus quiere decir eso, evidente, manifiesto, claro. Por eso hay un adverbio plane, terminado en e, que quiere decir evidentemente, abiertamente sería. De profundis, desde lo profundo. Hay un texto del romanticismo alemán muy famoso, De profundis, creo que es de Hoffmann, que lo comenta Freud. Y aparece De profundis en el título del tratado de Freud, que es más largo, no me acuerdo cómo se llama. Luego viene ex cátedra. Bueno, sería, lo que quiere decir ex cátedra literal sería desde la cátedra, ¿no? Ahora, ¿qué es la cátedra? Bueno, la cátedra es una especie de trono que está elevado, desde el cual se habla hacia abajo, digamos, y esto fue, por supuesto, y sigue siendo usado en la iglesia. Fíjense que en la idea de la existencia del púlpito también está eso, el sacerdote arriba tuyo, vos sos un gil cualquiera, el sacerdote es el dueño del saber. El Papa también tiene una cátedra, se habla de la cátedra del Papa, la cátedra de Pedro, el sillón de Pedro, pero desde la cátedra lo que significa sería en forma autoritaria. O sea, hablar desde la cátedra es hablar autoritariamente, haciendo sentir al otro que el otro es menos que uno. Ex profeso quiere decir, literal, con competencia. O sea, con conocimiento de la profesión. Eso es lo que querría decir, ¿no? Por profesión. Por lo tanto, de ahí viene que nosotros lo usemos así, con el significado de adrede. Lo hizo ex profeso, lo hizo adrede. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque él creía que tenía la competencia para hacerlo. Entendía que lo podía hacer. Esa sería un poco la expliqueta de esto. ¿Vamos bien? Sí. Gracias, Nicolás.
illo tempore, en aquel tiempo. Esto se usa muchas veces para decir, bueno, eso pasó illo tempore, en aquel tiempo, como queriendo decir, hace 1000 años que pasó eso, ¿no? O sea, illo tempore sería en un tiempo mítico, en un tiempo lejanísimo, por lo tanto inmedible, ¿no? Luego tenemos in mente, bueno, en la cabeza, in pectore, en el pecho. Los que son más grandecitos por ahí se acuerdan que en las elecciones que finalmente ganó Néstor Kirchner en 2003, su antagonista fue Menem, ¿no? Y Menem le preguntaban quién iba a ser el vicepresidente, y él no lo decía, no lo decía. Y en una oportunidad le dicen, pero usted no lo dice porque no sabe quién es, y Menem le dijo, no, lo tengo in pectore, ¿no? Usó la frase esta, lo tengo in pectore, como me lo guardo en el corazón, me lo guardo en el pecho, y ya lo voy a decir. Bueno, después lo dijo, ni me acuerdo quién era un don nadie, ¿no? Vamos a in re, sería en la cosa, o sea, efectivamente, algo, yo diría, si lo usáramos como con valor de adjetivo, podría hasta ser, in re podría significar real, real. In situ, en el lugar, en el sitial, literalmente. Interpósita persona, también lo habrán escuchado, la gente mayor lo usaba, pero lo usaba con este error, decían por interpósita persona. No, si interpósita persona ya incluye el por, lo tiene metido en el ablativo, digamos, ¿no? O sea que interpósita persona, así solo, es por una persona interpuesta. Le preguntan a alguien, ¿cómo conociste a tu señora? Por interpósita persona. Me la presentó un amigo, ¿no? In vitro sería en un vidrio. Ustedes saben que esto se aplica mucho en la ciencia moderna. Se dice que se consiguió tal avance in vitro, o esas duplicaciones de animales, de vaquitas o de cosas así, y se hizo la reproducción in vitro. Bueno, quiere decir en un laboratorio con unos vidriecitos que no me acuerdo cómo se llamaban ahora, que se miran al microscopio. La expresión es muy antigua, porque algo in vitro es una gota de agua in vitro entre dos placas de vidrio, es un modo de estudiar el agua artificialmente, porque está en un contexto que no es el propio, ¿no? Ipso iure, de propio derecho. De propio derecho, o sí, o en, sí, o por propio derecho, mejor. Ipso facto, por propio hecho. En general, ipso facto adquiere el valor de inmediatamente. Es decir, alguien hace algo ipso facto y quiere decir que al toque, un minuto después ya lo hizo, ipso facto.
Luego tenemos algo que se encuentra en algunos textos, yo siempre recomiendo no usarlo, pero lo pueden encontrar. Loc quit, que es loco quitato, sería en el lugar citado. A veces en una nota encuentran loc quit porque el tipo que está haciendo la nota no quiere repetir los datos de la nota anterior, ¿no? Dice, este lo dice Kant en la ética, en tal capítulo. Y abajo pone loc quit, en el lugar citado, pero cambia la página, por ejemplo, ¿no? Yo, como nosotros ahora trabajamos con computadoras, siempre recomiendo no usar esos sistemas que incluyen palabras como locus, loco quitato, o idem, o ibidem. Yo recomiendo, o sea, voy a ponerlo así para ser bien claro, desaconsejo, a pesar de ser profesor de latín, el uso de este tipo de términos tan poco precisos, digamos así, y que mucha gente, como son palabras en latín y por ahí ni saben latín, los usan y no saben si los están usando bien. Si quieren yo les digo lo que quiere decir cada uno, pero yo recomiendo no hacerlos porque antes uno iba escribiendo un artículo o un libro, suponete a mano o a máquina, y iba de principio a final con el libro. Pero ahora con la computadora nosotros insertamos pedazos que escribimos después en el capítulo 1 de lo que habíamos escrito. Y en esos pedazos van notas al pie por ahí, o referencias. Y resulta que me puedo encontrar con que al cortar un fragmento y cortar las notas, como yo lo había escrito efectivamente, loco quitato era correcto porque refería a la nota anterior, pero lo corto, lo pego en otro lado y ya no refiere a la nota anterior. Y me queda ahí algo que no, que va a estar mal, ¿no? Así que, loco quitato quiere decir en el mismo libro o artículo. Idem quiere decir en la misma obra. O sea, es lo mismo, sería lo mismo, ¿no? Ibidem quiere decir allí mismo, o sea, en la misma obra y en la misma página. Esa precisión sería la de ibidem. Me avisan que quedan 10 minutos, ya empezaron a correr. Seguimos un poquito más entonces. Fuerza. Con esto tal vez la clase del lunes sea más corta, porque hoy avanzamos un montón. Manu militari. Bueno, por mano militar, por la vía militar, podríamos decir. Mea culpa, por mi culpa. Mutatis mutandis, esto se encuentra mucho. Literalmente dice aquí, cambiadas las cosas que hay que cambiar. Normalmente hablamos de lugar y tiempo, ¿no? Entonces alguien ensaya una analogía con una situación similar que ocurrió en otro momento, con otros protagonistas, en otro tiempo y en otro lugar, y dice, bueno, acá está pasando algo parecido a eso, mutatis mutandis, cambiadas las cosas que hay que cambiar. La que viene ahora, opquit u opere quitato, es igual a loco quitato, ¿no? Sería en la obra citada. Prima facie, a primera vista. Pro domo sua, literalmente es por su patria, por su casa o por su patria, pero normalmente cuando se lo usa quiere decir
por sus intereses. O sea, en defensa de sus intereses. Pro forma sería como una formalidad. Sine die, sin día. O sea, sin límite de tiempo. Otra que suele decirse mal, in statu quo o simplemente statu quo. Ahí dice, en el estado en el cual. Eso significa in statu quo. Claro, ahora ya la expresión se usa sustantivada, ¿no? Entonces se dice el statu quo actual no permite lo que fuere, ¿no? Y se usa esa expresión latina y lo que querría decir statu quo sería el estado de las cosas, el estado de la situación, el estado en el cual estamos, literal. Viene ahora stricto sensu, en sentido estricto. Subvoque es algo que se usa en los diccionarios. Literalmente quiere decir bajo la palabra o bajo el lema. Entonces yo digo, ese dato lo van a encontrar en el diccionario Wokes, subvoque publicus, bajo la palabra publicus, ¿no? Entonces, bajo la palabra publicus, ahí adentro van a encontrar res pública, por ejemplo, y toda la explicación de lo que es la res pública frente a la res privata, etcétera, etcétera, ¿no? Summa cum laude, que es un modo de los tribunales de ponerle a alguien, además del 10, decir, sacó 10, pero 10 summa cum laude, que sería con el más alto elogio. Y nos queda viceversa, originalmente dos palabras, viceversa, que quiere decir con reciprocidad de vuelta. Nosotros diríamos con devolución de gentilezas. Ese sería el sentido. Bien, y me parece que podemos dejar acá. Quedan 3 minutos y pico. Sí, vamos a dejar acá. Lo que falta no es mucho. Queda más o menos una columna. Así que creo que en 40 minutos de la próxima clase, el lunes, terminamos con esto, ¿saben? Yo voy a igual a armar 2 reuniones, por si no llegamos a terminar por algo, y si no, para que en la segunda, aunque sea, si me quieren preguntar algo del trabajo que hay que mandar, hoy vieron que mandé otro correo diciendo, recordándoles que el plazo es el viernes próximo. Bueno, si alguien tiene alguna duda, me quiere preguntar algo de eso, hablamos unos minutos en la segunda reunión. ¿Les parece bien?
Bueno, Bien. Sí, perfecto. bueno. Entonces les mando un saludo muy grande. Bueno, primero me voy de acá. Les mando un saludo muy grande. Les deseo que tengan un muy lindo fin de semana. Yo ahora ya Bueno, mismo me gracias, pongo a igualmente. corregir. Tengo que corregir un montón de cosas para el Igualmente. lunes. Voy a ver si termino hoy, porque si no, me queda el fin de semana lleno de cosas. Así descansamos. Sí, gracias por su presencia, por sus sonrisas, por su simpatía y alegría. Necesitamos tener eso. Ahora hay que bancar, no nos queda otra, falta menos, es evidente que falta menos, así que con paciencia y alegría. ¿Eh? Les mando un gran abrazo, Bueno. muchachos. Gracias, Chao. igualmente. Hasta la próxima. Chao. Chao, buen fin de semana.